Hola y muy bienvenidos a este primer video del curso de Java y MySQL. Bien, pues antes de comenzar con las operaciones y todo eso que vimos en los anteriores videos, pues vamos a comenzar con una introducción, ¿verdad? Como qué es MySQL, qué es una base de datos, etcétera, ¿verdad? Bien, así que empecemos. Primero, ¿qué es una base de datos? ¿Verdad? Vamos a ver, definir el concepto de una base de datos antes de comenzar con nuestras prácticas. Básicamente este es el único video que va a ser teórico, los demás ya van a ser prácticos. Bien, ¿qué es una base de datos? Bien, una base de datos es un almacén, ¿verdad? Que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para luego podamos encontrar y utilizar fácilmente, ¿verdad? Los datos dentro de los tipos más comunes de base de datos es funcionamiento. Hoy en día se modelan típicamente en filas y columnas, o sea, básicamente en una serie de tablas, para que el procesamiento y consulta de datos sean eficientes. Luego se puede acceder, administrar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. La mayoría de las bases de datos utilizan el lenguaje de consulta estructurado SQL para escribir, consultar y ¿verdad? Para escribir y consultar datos. Bien, te voy a explicar de una manera más sencilla todo esto. Básicamente es una base de datos, es un almacén, ¿verdad? Te va a guardar algo. Lo que te va a guardar son registros, ¿verdad? Y esos registros los va a organizar en diferentes tablas, ¿verdad? Va a organizarlos. Básicamente esa es una base de datos. Bien, pues una vez explicado eso, continuemos. Cuando tú obviamente ya estés a un nivel más avanzado, ¿verdad? Vas a ver, por el momento vamos a hacer ejercicios y prácticas, o sea, con dos, una tabla máximo, ¿verdad? Pero tú ya cuando estés ya en un nivel, un cierto nivel, vas a tener infinidad de registros, infinidad de registros. Vas a tener tantos y bueno, por eso es muy importante tener este manejo. Todo lo que vas a aprender en este curso es muy importante que lo apuntes, ¿verdad? Lo apuntes, lo guardes, lo subas a tu drive, etcétera. Bien, continuemos. ¿Qué es un dato, verdad? Sabemos ya que es una base de datos, pero ahora vamos a ver qué es un dato. Mira, un dato es una representación simbólica, ¿verdad? De un atributo o variable, cuantitativa o cualitativa, o sea, de números, o verdad, o letras. Los datos describen hechos empíricos, sucesos, entidades. En pocas palabras, es información procesada, ¿verdad? Entonces, cuando te preguntan un dato, ¿qué es un dato? Tú le vas a decir, querido amigo, querida amiga, querido amigo, querida amiga, un dato es información procesada. Pero ahora, ella te va a preguntar o él, ¿cómo se procesa esa información? Pues aquí te enseño. Mira, tenemos un libro, que es la información, ¿verdad? Un libro bastante sencillo. Bien, lo que yo voy a hacer es procesarlo, o sea, voy a leerlo. Y de lo que yo leo, voy a crear los datos. Se crean los datos de lo que yo voy a leer. Tengo mi libro, proceso esa información, o sea, lo voy a leer, hago una entrada. De esta información voy a hacer una entrada. Y de esa entrada sale una salida. Y de todo eso, ¿verdad? De lo que yo he procesado, he recalcado los puntos más importantes. Esos serían los datos, ¿verdad? Bien, básicamente esto es un dato, así que continuemos. ¿Qué es SQL? Bien, SQL, por sus siglas en inglés, significa lenguaje de consulta estructurada. Es un lenguaje de programación diseñado para actualizar, obtener y calcular información en bases de datos relacionales. Básicamente SQL es el lenguaje de base de datos relacionales, ¿verdad? En este curso vamos a trabajar con su gestor más conocido, MySQL. Continuemos. Ahora, ¿qué es MySQL? Bien, MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, o sea, es un sistema que gestiona bases de datos SQL. En este mismo curso tenemos, en este mismo canal, es decir, discúlpenme, tenemos un curso de MySQL, para que puedas ir a aprender, ¿ok? Te enseñamos lo básico. Bien, aquí podrás ver que MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, de código abierto basado en SQL. Fue diseñado y optimizado para aplicaciones web y puede ejecutarse en cualquier plataforma. A medida que surgen nuevos y diferentes requisitos en Internet, MySQL se convirtió en la plataforma elegida por los desarrolladores web y las aplicaciones basadas en la web, debido a que está diseñada para procesar millones de consultas y miles de transacciones. MySQL es una opción popular para las empresas de comercio electrónico, que necesitan administrar múltiples transferencias de dinero. La flexibilidad bajo demanda es la característica principal de MySQL. Bien, básicamente MySQL es el gestor de base de datos, que nos va a permitir hacer todas nuestras operaciones a una base de datos. Continuemos. ¿Qué es SHAM, verdad? Bien, así como SHAM, tenemos SQL, tenemos, ya sabes que es un dato, cómo nace el dato, sabemos que es SQL, MySQL. SAM es un paquete de software libre que consiste principalmente en la gestión de bases de datos MySQL. El servidor de web Apache y los intérpretes para los lenguajes de script, PHP y Perl
El nombre en realidad es un acrónimo. X, Apache, ¿verdad? MariaDB, MySQL, PHP y Perl. Básicamente SHA es un software que nos permite, mira, tienes tu base de datos SQL, ¿verdad? Con el lenguaje SQL. Básicamente lo que hace MySQL es administrar las bases de datos, ¿verdad? Relacionales. Pero para eso tenemos que usar un programita. Y ese programita es este. Es como NetBeans o Eclipse, ¿verdad? Que nos permite ahí desarrollar. Bueno, SHA hace lo mismo. Así como el SHA, también existe otro que también se llama Workbench, que básicamente nos facilita cuando trabajamos con las relaciones entre tablas. Pero eso por el momento no importa. Bien, así que continuemos. ¿Qué es un CRUD? La operación más conocida o verdad la más usada al día de hoy es el CRUD. Es el acrónimo de Create, Read, Update and Delete. Crear, leer, actualizar y borrar, que se usa para referirse a las funciones básicas de base de datos. O sea, crear de insertar, leer, ¿verdad? O sea, de listar, actualizar y eliminar un registro. Bien, así que continuemos. ¿Qué es JDBC? Bien, JDBC, Java Database Connectivity, JDBC, es una interface de acceso a bases de datos estándar SQL que proporciona un acceso uniforme a una gran variedad de bases de datos relacionales. JDBC también proporciona una base común para la construcción de herramientas y utilidades de alto nivel. El paquete actual de JDK incluye JDBC y en el puente JDBC o ODBC estos paquetes son para su uso con el JDK. Bien, básicamente JDBC, ¿verdad? Digamos que es una API, ¿verdad? Una API que nos permite trabajar con MySQL, o sea, con el lenguaje SQL mediante el gestor MySQL. Bien, simplemente JDBC hace estas tres cosas posibles. Establece una conexión con las bases de datos. Envía sentencias SQL, las que pueden ser insert, update, etc. Si no le entiendes esto, te recomiendo que apuntes o tomes una captura para que en el siguiente video pues ya puedas entender. Y procesa los resultados. Básicamente JDBC es la API que nos permite trabajar con SQL. Continuemos. Desde Java, obviamente, ¿verdad? JDBC nos permite eso desde Java. Aquí podrás ver tú. Bien, continuemos. Tenemos una base de datos. Tenemos JDBC. Gracias a JDBC podemos conectarnos a una base de datos y realizar todas las operaciones necesarias. Y tenemos interfaces neutrales, ¿verdad? En un momento te voy a explicar. Y también tenemos aquí lo que es el driver de MySQL. Bien, mira, ¿qué es esto? Básicamente para yo poder conectarme a una base de datos MySQL, ¿verdad? Desde Java, voy a usar JDBC. Todo esto es muy importante que lo apuntes, ¿verdad? Porque en los siguientes videos ya vas a ir entendiendo, porque ahorita solamente es conceptos, pero en los siguientes videos que vienen en la práctica ya viene lo bueno, así por decirlo. Bien. Básicamente gracias a JDBC podemos hacer una conexión a una base de datos, ¿verdad? Y para ello tenemos unas interfaces neutrales. Y esas interfaces neutrales son las que conforman a un driver, o sea, al driver de MySQL. Para poder conectarnos a una base de datos utilizamos nuestra API JDBC. Pero para poder incluir ese JDBC a nuestro proyecto, tenemos que añadirle un driver MySQL. Ese driver lo podemos hacer de muchas formas, ¿verdad? Eso ya lo vamos a ver en el curso, tanto descargándolo como usando el gestor de dependencias más popular actualmente en las empresas, Maven. Bien, básicamente ese driver MySQL va a tener unas interfaces neutrales, porque son vacías, ¿verdad? Esas interfaces ¿quiénes son? Son las interfaces Connection, ResultSet, Prepare Statement, Callable Statement, etc. Todas estas interfaces nos van a permitir realizar obviamente nuestras operaciones. Gracias a JDBC, ¿verdad? Pero para añadir JDBC tenemos que añadirle un driver. Una vez añadido ese driver, que tiene las interfaces neutrales, ya va a añadir JDBC con sus interfaces, ¿verdad? Bien, básicamente esto es en el caso de MySQL. Así tal y como te explico sería en el caso de las demás bases de datos. Oracle, Postgres, etc. Bien, así que continuemos. Vamos a continuar una vez ya explicado esto. Bien. Aquí podemos ver ya un total, ¿verdad? Tenemos ya un total. Tenemos una aplicación Java. Tenemos nuestra API JDBC. Y esta JDBC la vamos a añadir a través de un driver. Y verdad, para así ya poder realizar la aplicación con la base de datos. Bien. ¿Qué hacemos? Mira, yo estoy en Java. Tengo mi aplicación. Básicamente para yo poder realizar un CRUD desde Java, tengo que añadir la API JDBC. Y esa JDBC va a tener, para poder añadirlo, tenemos que añadir nuestro driver. Y para de esa manera poder conectarnos a la base de datos. Bien, básicamente todo esto te lo recomiendo que lo apuntes para que puedas guiarte en los siguientes videos. Espero que te haya gustado este video, me hayas entendido, haya sido de tu agrado y nos vemos en el siguiente video del curso de Java y MySQL.
Hasta pronto. Recuerda que cualquier duda me lo puedes comentar, ¿verdad? En la casilla, o puedes preguntármelo tanto a mi correo, a mi Facebook personal o al Facebook oficial de la tecnología Avanza. Así que te espero en el siguiente video del curso de Java y MySQL. Hasta pronto.